Voy a leer en una versión un tanto diferente. Asumo que han podido leer en el tiempo que les he dejado su palabra en la versión que tienen. Pero en la versión traducción del lenguaje actual, dice este texto de esta manera. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya saben que este espíritu tenía que venir. Y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Recientemente he sido víctima de estafas. Mi esposa me dice que tenemos un cartel en nuestra frente que dice, vengan, estáfennos. He comprado objetos que se me dijeron que eran originales, los verdaderos, los auténticos, cuando en realidad no lo eran. El mundo de hoy, mis amados, se presenta con estas realidades, pero en el área del pensamiento, en el área de las verdades que asumen decir, en el área de las filosofías o de las creencias, de lo verdadero o engañoso. Aún el cristianismo está experimentando este tipo de fenómenos. Nosotros, querida iglesia, tenemos la responsabilidad de actuar con perspicacia, con astucia, con sabiduría, con discernimiento. Debemos revisar las cosas para ver si son genuinas o no. Debemos revisar las cosas para ver si son verdaderas o no. Y si no saben nada al respecto, como me ha pasado a mí, busquen a alguien que sabe. El texto de hoy, no quizás hablando de objetos ni de artículos que compramos, pero sí hablando de verdades que son innegociables, nos lanza un reto muy parecido a este mundo de la compra. Ante falsos maestros, querida iglesia, examina si cada enseñanza viene de Dios. Fíjese lo que estoy diciendo. No estoy asumiendo si en algún punto hay falsos maestros. Estoy diciendo de manera clara, ante falsos maestros, lo que significa hay falsos maestros. Están llegando falsos maestros y vendrán falsos maestros. ¿Qué hacemos en medio de ellos? Bueno, examina la enseñanza para ver si viene de Dios. Y esta es la base sobre la cual Juan desarrolla su pensamiento en este texto. En esta sección, mira el versículo 1. Queridos hermanos, no les crean a todo lo que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si dicen ser lo que ellos afirman. En las versiones que ustedes están acostumbrados a escuchar este texto o a leerlo, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si vienen de Dios. No creer, sino probar. Es una exhortación muy oportuna para la audiencia de Juan. Los falsos cristos,
los falsos profetas, los falsos maestros, con sus enseñanzas falsas, estaban llegando y ya estaban en la iglesia. Fíjese el juego de palabra. Él habla de que vienen, pero también de que ya están, porque es una realidad continua, es algo cíclico. Pensamos que cuando estamos en los mejores momentos de nuestra vida, no van a haber falsos maestros. Al contrario, vienen en camino y muchas veces están ya con nosotros. Eso es lo que está tratando de dejar claro Juan. Al parecer, muchos falsos profetas o falsos maestros estaban alardeando tener autoridad apostólica bajo la inspiración de Dios. Sin embargo, Juan se adelanta para enseñar a los hermanos. Y el punto que el apóstol está haciendo, querida iglesia, es que la iglesia pueda examinar, pueda probar, pueda filtrar a dichos profetas y sus enseñanzas. Los pueda probar como se prueba el oro en el fuego. ¿Cómo instruye a la iglesia en este asunto el apóstol? Básicamente lo podemos ver fraseándolos en dos preguntas que yo creo que es la manera en la que Juan quiere que la iglesia interactúe para examinar a estos falsos profetas. La primera pregunta es, ¿qué dicen acerca de la persona de Cristo? Y la segunda, ¿quiénes responden a la enseñanza? Así que vamos a ver la primera, que es algo que yo creo que Juan tiene en mente al enseñar a esta iglesia, pero que a la vez nos sirve a nosotros como análisis. Si usted quiere saber si alguien viene y es de Dios y lo que enseña es de Dios, pregúntese, ¿qué enseña acerca de Cristo? Los versículos 1 al 3 responden esta pregunta. ¿Qué dicen acerca de la persona de Cristo? Después de dejar claro la realidad de la presencia de estos falsos profetas en la actualidad de la iglesia que Juan le escribe, Juan se enfoca a ayudarles a discernir la verdad en este asunto. Comienza por lo verdadero, no por lo falso. Eso es lo que hace Juan. Note la expresión, en esto conocen el Espíritu de Dios. Es un principio para todos los tiempos. No es solamente para el momento de la iglesia a la que le escribe Juan, aunque sí tenemos que decir que en esta primera instancia fue para ellos. Pero es una verdad atemporal, lo que significa que se aplica a todos los tiempos, a todas las épocas y a todos los momentos. En esto conocen el Espíritu de Dios. Esta es la regla para saber quién es de Dios. Esta es la norma, este es el principio. Y mira lo que dice, el profeta que confiese que Jesús vino en carne es de Dios. Dicho en la versión que les acabé de leer hace un momento, ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Ya ustedes saben que Juan está atacando en su carta a un grupo de personas y de falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas también, que están diciendo que Jesús no vino en carne, que Jesús reconocen a él como Dios, pero dicen, él no fue hombre, él no caminó entre nosotros, él no tuvo este cuerpo que hoy nosotros tenemos. Y muchas de las cosas que decían, por lo cual ellos afirmaban no creer esto, era porque creían que el cuerpo era malo y el alma era buena. Por eso sus vidas con el cuerpo eran un relajo. Yo no sé cómo podían hacer con el alma algo bueno cuando con el cuerpo hacían algo malo. Pero bueno, eso hay que preguntárselo después a ellos, a los que hay por ahí que creen igual. A los que hay por ahí que viven como les da la gana.
creyendo que si sus conciencias están bien, y si en su conciencia hay paz, y si en sus conciencias hay tranquilidad con el cuerpo, se puede hacer lo que les dé la gana. El que no lo confiesa así, dice Juan, no es de Dios. Lo que significa no viene de parte de Dios. Lo que significa, amada iglesia, no ha nacido de Dios. Lo que significa no es creyente. Juan no tiene pelo en la lengua como a veces nosotros tenemos. A veces nos cuestionamos el decirle a alguien algo muy fuerte cuando la evidencia de vida ha dicho todo lo necesario para decirle, usted es un inconverso. Nosotros no tenemos que tener temor de cuando una persona vive afirmando verdades contrarias al evangelio, una, otra y otra y otra y otra vez, decirle, usted es un inconverso. No tiene por qué temerle a eso. Ay, no, porque no podemos juzgar. No saque texto fuera de contextos. Lo hemos enseñado múltiples veces. Juan más adelante va a decir que el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, él corrige y dice, en todo caso, este tipo de persona es el anticristo. Este anticristo vuelve a ser el juego de palabras. Está viniendo, pero ya está en este mundo. Esto habla de realidades constantes de este tipo de fenómenos y al mismo tiempo de la presencia de estas realidades en aquel entonces. Y ya no es la primera vez en la que Juan dice esto, porque Juan en el capítulo 2, versículos 18 al 23, presenta que muchos anticristos ya salieron para el mundo. Ya estaban por ahí rondando en aquel tiempo. Ya estaban diciendo cosas que le pertenecían solamente al Cristo, engañando a muchos, arrastrando a muchos. Y es lo que Pablo le advierte a la iglesia, a los ancianos de Mileto, cuando les escribe en el capítulo 20 de Hechos, versículos 28 al 31, le dice que después de su partida entrarían lobos rapaces que iban a engañar a los discípulos, a arrastrarlos a la perdición, al error. Juan claramente dice que si alguien niega que Jesús vino y se encarnó, vino y tomó la forma de nosotros y se humilló, si alguien niega eso, es un falso profeta, es un falso maestro y por ende esa persona no viene de Dios. Saben, me encanta la manera en la que los bancos analizan y le enseñan a sus empleados para detectar el billete falso. Yo sé que usted sabe esto, pero déjeme decirle cómo lo hacen a la luz del verdadero. Rápidamente le dicen tres cosas: toque, mire y gire. Toque, textura y sonido del billete. Mire la marca de agua, el hilo de seguridad, la imagen de coincidencia y las microimpresiones que están en el billete verdadero. Gire, tinta que cambia de color con la luz, elementos que se mueven tras la luz y hilo en 3D dinámico. Son las tres formas que le enseñan a las personas que entran en los bancos para detectar, aprender de primera mano cómo luce un billete verdadero. Toque, mire, gire. Saben que cuando pensaba en esto y a la luz de este pasaje, poder determinar y saber qué enseñan esos hombres, qué enseñan estos falsos profetas, estos falsos maestros de Cristo, yo diría: examina, rechaza y acuérdate. Examina lo que dicen otros de Cristo a la luz de la verdad. Cristo vino en carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que debes hacer. Examinar. ¿Qué dicen de Cristo?
Él vino y pudo ser tocado, fue visto por muchos testigos, por los apóstoles, pudo ser contemplado, como también Juan nos ha dejado claro lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pero ahí yo puedo añadir, ¿qué dicen de Cristo, hermanos? Dicen que es un Dios. Tenga cuidado, porque si hay alguien que cree que Cristo es un Dios, eso es un falso maestro y eso es un falso profeta. Si hay alguien que está diciendo que Cristo sencillamente fue creado, eso es un falso maestro y eso es un falso profeta. Si dicen que Cristo es inferior al Padre de manera completa y plena y no cumpliendo un rol en el plan de redención, entonces eso es un falso profeta y eso es un falso maestro con una falsa enseñanza. Examínalo, mis hermanos. Y sabemos que para examinar esto tenemos la palabra de nuestro Dios. La palabra que nos enseña acerca de la persona de Jesús, que vino, murió, resucitó, padeció en la carne, tuvo sed, tuvo hambre, lloró, pero también nos muestra que fue Dios sobre todas las cosas. Como dice el mismo Juan en su evangelio, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios. Y más adelante en el mismo capítulo 1 de Juan dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Y en el lenguaje original de Juan dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Fue Dios dándose a conocer como Dios. Pero te diría, rechaza toda enseñanza y al que enseña si es contraria a lo que la Escritura dice acerca de Jesús, acerca de su evangelio. Y la manera en la que lo puedes hacer forma de presentar defensa con amor y reverencia. Si alguien viene con esta falsa enseñanza, usted puede presentar defensa con amor, mostrándole a Cristo, hablando y levantando los valores de Cristo a la luz de la palabra, diciendo que solo en Él hay salvación, pero la salvación que está en Él es un paquete completo acerca de la persona de Él. No puede quitar nada del plato, no puede sacar nada de la persona de Cristo, no puedes aceptar a un Cristo que es Dios pero que no es hombre. No puedes aceptar a un Cristo que es hombre, pero que no es Dios. ¿Cómo vamos a entender que en un solo ser habite la humanidad y habite la divinidad? Nos va a explotar la cabeza, pero nosotros no estamos aquí para entender esas realidades, sino para aceptarlas a la luz de la palabra de Dios, para vivirlas a la luz de la palabra de Dios. Porque desde el día en que empieces a dudar de eso, empieza a deslizarse el liberalismo en tu vida y terminas cuestionándolo todo. Aléjate de la persona si persiste en su error y procura a todas cambiar tu creencia. No le digas ni bienvenido. Y yo con eso soy literal, hermano. Si alguien después de yo pasar un tiempo sigue y persiste en tratar de persuadirme a mí y de persuadirme, yo veo que la conversación no va hacia ningún lugar, no le hablo más. Le dejo que lo hable, que le hable otro. O como dicen alguna gente a veces en casos bien difíciles que se han encontrado con personas que le hablan del evangelio, le hablan del evangelio, le hablan del evangelio y nada, le dice, ya no te voy a hablar más del evangelio de Dios, ahora le voy a hablar a Dios de ti, para que sea Él el que se encargue. Aunque siempre se encarga Dios, aunque tú hables el evangelio. Porque recuerda que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y todo aquel que cree ha sido movido por Dios para creer. Por eso la Biblia enseña que no es por obra para que nadie se gloríe.
Acuérdate de Jesucristo, te diría también. Acuérdate de Jesucristo, de su venida a este mundo, de su muerte, de su resurrección. Es la manera también de tener vivo en nuestra mente el Evangelio a la hora de descifrar qué enseñanza, de parte de quién viene, si es de Dios o no. Mantén vivo en tu mente el Evangelio de Jesucristo. Repasa en la mente aquellos textos de las Escrituras que apuntan a esas realidades. Reflexiona en todo aquello que Jesús hizo por ti, como hombre y como Dios. Como hombre pudo ponerse en tu lugar. Como hombre pudo sacrificarse en una cruz. Como hombre pudo pagar la ofrenda por el pecado. Como hombre pudo interceder por nosotros y poder compadecerse de nosotros. Y como Dios pudo vivir de una manera justa, santa y piadosamente. Tú y yo pudiéramos tener la vida en su nombre, pero no una vida cualquiera, sino la vida eterna. Hermano, lo que dice de Cristo importa. Importa hasta el punto de mostrar quiénes vienen de Dios y quiénes no. ¿Qué viene de Él y qué no? Pero a la par con esto, importa también saber quiénes responden a la enseñanza. Es otra manera de probar si las mismas también vienen de Dios. Así que la segunda pregunta que te haría para examinar a estos falsos cristos, a estos falsos profetas, estas falsas enseñanzas es quiénes responden a la enseñanza. Detente un poco y mira quiénes están respondiendo a lo que enseña este hombre. En los versos 4 al 6, Juan va a hacer un contraste de quiénes responden y a qué enseñanza responden. Diríamos dos grupos: los que responden a Dios y los que responden a los falsos profetas. Y eso es lo que hace el apóstol. Los anima primero afirmándoles que ellos son Dios, que ellos han vencido el espíritu de estos falsos profetas por la realidad de aquel que habita en ellos, por la realidad del Cristo resucitado que ahora habita por el Espíritu de Dios en los corazones de los creyentes. Ellos han vencido, no vencerán, sino han vencido a estos falsos profetas. ¿Por qué? Porque tienen a Dios. Y si tienen a Dios, van a poder discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Y van a poder ver cómo muchos van a seguir enseñanzas falsas y cómo otros van a seguir enseñanzas que ellos enseñan. Hermanos, a partir del verso 5, Juan va a contrastar, disculpen, los falsos profetas con los creyentes que pertenecen a Dios. Los que son del mundo con los que son de Dios. ¿Quiénes responden a la enseñanza? Simple. Los que pertenecen al mundo responden a los falsos profetas que hablan de parte del mundo. Los que pertenecen a Dios, dice Juan, conocen a Dios y responden a la enseñanza de los creyentes que también son de Dios. Ahora, el que no es de Dios no responde a esa enseñanza. Y esa es la manera de conocer el espíritu de verdad y el espíritu del engaño o del error. En otras palabras, amados y hermanos, aquellos que escuchan, aquellos que responden a las enseñanzas de este mundo, contrarias al evangelio, tienen el espíritu del engaño. Son falsos maestros, enseñan falsedades y el mundo va a seguirlos. Pero escuche bien, aquellos que escuchan y que responden a las enseñanzas de parte de Dios, tienen el espíritu de verdad.
tienen a Dios en sus vidas. Tienen el Espíritu del Señor en sus vidas. Y por eso muchos, los que son de Dios, van a responder a sus enseñanzas. ¿Usted recuerda las palabras de Juan cuando habla contando la historia de Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando Jesús habla de esto, aunque Juan está apuntando un evento particular de Jesús en el que él está mostrando como él, como figura de pastor, cuando habla, muchos le siguen y los que lo siguen son sus ovejas. Él está hablando también más allá de que por medio de la iglesia, por medio de los creyentes verdaderos, en donde habita Cristo, muchos van a oír su voz, muchos van a oír de su palabra y van a seguirle y van a ir en pos de él. Pero esa misma realidad se da con los falsos profetas. Muchos van a seguir a falsos profetas, falsos maestros. Saben, en estos días pude visualizar en un pequeño video cómo un pastor de oveja, el auténtico pastor de un rebaño, puede llamar a las ovejas y las ovejas responden únicamente a él. Y en el experimento de este video pasaron otros llamándola, haciendo el mismo sonido que hacía el pastor, el verdadero, con su boca. Daban el sonido y la llamaban. Ni una levantaba su oreja, ni siquiera la cabeza para buscar. Pero cuando llegó el pastor y solamente hizo el sonido, y ellos escucharon, automáticamente levantaron las cabezas, las orejas y corrieron en pos o hacia donde estaba el pastor. Así ocurre con aquellos que somos de Dios. Escuchamos la enseñanza de Dios y vamos tras nuestro pastor. Querida iglesia, si somos de Dios, tengamos la confianza que le pertenecemos. Y los falsos profetas, con las falsas enseñanzas, no tienen espacio en nuestras vidas. Porque Dios está con nosotros. Hermanos, descansemos en el hecho de que aquellos que son de Dios le siguen y le escuchan. Así que no tenemos por qué abandonar la verdad para ganar adeptos. No tenemos por qué contaminarlas para ser más relevantes en nuestra vida y tener seguidores. No tenemos por qué comprometer verdades del evangelio para tener más personas a nuestro lado. No tenemos que seguir las filosofías de este mundo para alcanzar multitudes. Eso lo hacen los falsos maestros. Los falsos maestros que contaminan las enseñanzas del evangelio. Así que enfócate. Enfócate en conocer más a Dios. Cuando le conoces a Él, seguirás su palabra en donde quiera que estés. Y no solamente eso, si de tus labios sale la palabra de Dios, si de tus almas sale la palabra de Dios y la enseñas adecuadamente, muchos más hermanos tuyos que son de Dios te escucharán. Porque déjame decirte, no es que te van a escuchar a ti necesariamente, es que como son de Dios, escuchan a Dios. Por escuchar a Dios, por ser de Dios, te escucharán a ti. Pero puede que alguien aquí en esta mañana esté dando oído a falsas enseñanzas. Puede que alguien esté prestando atención a cosas que no sirven para nada. Tenga cuidado, hermano. Puedes que no hayas conocido a Dios
por lo que te estás inclinando a escuchar falsedades constantemente. Si ese es el caso, mi recomendación es que te arrepientas y creas en Cristo. Pero si eres un creyente y has tenido una etapa de escuchar videitos por ahí en el internet que hoy está de moda, aunque tenemos que ahorrar datos, y sigues a otros hombres, yo no voy a quién ni voy a avalar a nadie en este momento, solamente te voy a hacer un llamado, examínalo. No importa quién sea. No importa quién sea, si es MacArthur, si es Sproul, si es Miguel Núñez, si es Sugel Michelin, si es Maldonado, si es Cash Luna, quien sea. No te quedes con los títulos ni con las famas. Muchos de los falsos maestros que persisten hoy empezaron bien, pero terminaron mal. Mi ánimo es que analices y que escudriñes a la luz de la palabra. A mí me encanta siempre la actitud de los judíos de Berea. Los judíos de Berea no tenían favoritos, no porque el apóstol tal es mi favorito, el apóstol mal cual como Corintio que tenía muchos favoritos, que si fulano, que si mengano, que si plano. Ellos no tenían favoritos. ¿Sabes cuál era el favorito de ellos? El Dios que inspiró esta palabra. Y todos los días, cuando los apóstoles llegaban y compartían las enseñanzas, escudriñaban para ver si lo que decían estaban en armonía con esto. Así que no te estoy diciendo con esto que dejes de ver a estos hombres, solamente que examines. Examínalos a la luz de la palabra. Incluso, hermanos, ahora mismo, examina lo que yo estoy diciendo a la luz de la palabra. Concluyo. Vivimos en un mundo donde lo falso o la copia original está a la orden del día. Ni siquiera pudiéramos hablar ya del original, porque nos preguntáramos, ¿dónde estará? Somos muy pocos los que buscan por las cosas originales, ya sea porque están perdidas o ya sea porque es más barato las copias. Pero muchos se conforman con las copias chinas bajo el eslogan, lo nuevo es lo nuevo y es lo mejor. Pero aunque esto funcione en alguna medida con los productos chinos, aunque no siempre, yo diría un absoluto, no funciona con la verdad de Dios. No funciona con el Evangelio. No podemos dar oídos o conformarnos con falsas enseñanzas en busca de falsos profetas, de falsos maestros. Necesitamos evaluarlo todo a la luz del auténtico y original, la verdad del Evangelio en la palabra de nuestro Dios. Si descuidamos esto, lo habremos perdido todo. Por tanto, hermanos, ante falsos maestros, examina si cada enseñanza viene de Dios. Pregúntate, ¿qué enseña de Jesús? Y respóndelo a la luz de la palabra. Y dos, ¿quiénes están respondiendo a su enseñanza? ¿El mundo o los hijos de Dios? Y tendrás una manera de examinar a esos falsos maestros en este mundo. Oramos. Padre, ayúdanos como pueblo tuyo ante la realidad de estos falsos maestros con sus falsas enseñanzas.
de examinarlo todo para ver si viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.